Muy buenas tardes, damas. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para saludarles y pedirle a Cristo sus bendiciones sobre todas ustedes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre ustedes y sobre mí también, y que nos llene del conocimiento a todos de su programa, nos abra plenamente todas las escrituras y nos use grandemente en su obra, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios y seamos transformados todos y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. La voz está un poquito afectada, pero todavía pues algo se entiende. Para mí es una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para así compartir estos momentos de compañerismo espiritual y decirle a ustedes que en los tiempos pasados de los grandes profetas del pasado, desde Adán hasta Jesús, y luego en el tiempo de los apóstoles y ángeles mensajeros, hubo mujeres que trabajaron en la obra de Dios y estuvieron brazo a brazo con el mensajero que Dios envió para ese tiempo, y fueron mujeres que obtuvieron grandes bendiciones de parte de Cristo, de parte de Dios, y las vamos a ver en el reino milenial. En el tiempo de Moisés, ven ustedes, hubo miles de mujeres que creyeron el mensaje de Moisés, y cuando cruzaron el Mar Rojo, cantaron con la hermana de Moisés el cántico de victoria. Para el tiempo también de Jesús, hubo muchas mujeres que trabajaban en la obra de Cristo, y aun cuando Cristo fue crucificado, allí estaban presentes viendo todo lo que allí sucedía. Capítulo 27 de San Mateo. Esto fue la crucifixión de Cristo. Verso 51, vamos a ver. En adelante dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo
y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Y también María, la madre según la carne de Jesús, o sea, la que había dado a luz a Jesús. Y ellas vieron todo lo que sucedió allí, por lo tanto ellas podían decir lo que dijo el centurión y lo que dijeron las personas que allí estaban, los soldados que allí estaban. Todo lo que ellos dijeron, ellas podían contarle a los apóstoles. Y cuando fue escrito el Evangelio de San Mateo, escribieron allí lo que dijo el centurión y los soldados que allí estaban. Y así podemos ver que estuvieron ellas en el día también de resurrección, cuando vinieron con especies aromáticas para colocarlas en el cuerpo de Jesús, como acostumbraban en aquellos tiempos, y cuando llegaron ya había resucitado. Pero miren, siguieron a Jesús muchos años y no habían comprendido las palabras que Jesús les decía en algunas ocasiones de que el Hijo del Hombre iba a ser levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Moisés levantó una serpiente de bronce en un asta, y así Cristo iba a ser levantado en una cruz, pero ellos no comprendían lo que les estaba diciendo. Y en otras ocasiones también les dijo que el Hijo del Hombre sería condenado, tomado preso, condenado y matado, pero el tercer día resucitaría. Pero estas cosas ellos no las podían comprender, aunque Él les hablaba estas cosas. Pero miren, si todo el tiempo, desde que Jesús nació, la muerte lo estaba buscando, y todo el tiempo de su ministerio lo estaban buscando para matarlo, y estaban buscando una causa, o sea, querían matarlo. Esa era la intención del sumo sacerdote y de los miembros del concilio del Sanedrín. Decían que él era un falso profeta y estaba con todas las maravillas que hacía Jesús y con lo que predicaba. La gente lo estaba siguiendo, por lo tanto, las personas que iban a las sinagogas y así por el estilo, le estaban prestando más atención a Jesús que a los sacerdotes y que al sumo sacerdote. Pero estaba bien. No dijo Jesús, profeta como yo, no dijo Moisés, profeta como yo se levantará el Señor vuestro Dios, a él oiréis. Y cuando llegó ese profeta mayor, todo el mundo estaba llamado a escuchar. También, vean, en el Apocalipsis dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y era el Espíritu de Dios en Jesús el que estaba hablando, por lo tanto, todo el mundo estaba llamado a escuchar. Y ahora buscaban una forma con la cual pudieran justificar la muerte de Jesús. O sea, en palabras acá de las nuestras, estaban buscando un mecanismo legal conforme a la ley de Moisés y a las leyes hebreas para asesinar a Jesús, para el asesinato que querían efectuar, justificarlo como que lo habían hecho conforme a la ley de Moisés, porque había sido hallado que era un falso profeta y que estaba alborotando al pueblo y que rompía, invalidaba la ley y no guardaba el sábado, y así por el estilo. O sea, ellos le tenían envidia
con todo lo que habían estudiado, el sumo sacerdote y los doctores de la ley y tantos títulos, y no tenían poder para nada. Y Jesús, que no había ido a sus colegios, a sus seminarios para estudiar y obtener un título en teología, podía hacer todas aquellas maravillas. A los ciegos los podía sanar, darle vista a los ciegos. A los cojos los podía sanar, a los paralíticos los podía sanar, y a los muertos los podía resucitar sin haber estudiado. Y ahora le tenían envidia, porque toda obra bien hecha, toda obra de excelencia, despierta envidia a los envidiosos que no pueden hacer esa obra bien hecha, que no pueden obrar en esa forma. Y ahora, miren ustedes, estaba cumpliendo Cristo las promesas de la venida del Mesías, y le tenían envidia y no querían saber de Jesús, siendo el Mesías prometido al Rey de Israel, prometido, del cual ellos habían hablado y le habían dicho al pueblo: el Mesías vendrá, y cuando viene no lo quieren recibir. No les gustó su forma. Querían que fuera una persona de más clase, una persona de la alta sociedad, aunque él descendía del rey David según la carne, porque María descendía del rey David, pero en personas pobres. Y ustedes saben que a los pobres tratan de darle de codo, y no querían un rey así. O sea, no querían a un obrero de la construcción que fuera coronado como rey de Israel. Así es que no querían a un rey de esa clase. Y sin embargo, era el Mesías. Y se les había olvidado que el que se sentaría en el trono de David sería el Mesías, y que David había sido también una persona humilde, un pastor de ovejas. Y vean, ahora cuando viene el Hijo de David, Jesucristo, lo rechazan. Pero él dijo: yo soy el buen pastor. No era para pastorear ovejas literales, sino seres humanos con la palabra de Dios. Y ahora el buen pastor es rechazado por su pueblo. Pero en este tiempo final, Dios les abrirá el corazón y los ojos espirituales, y verán su segunda venida, y entonces despertarán a la realidad de que aquel Jesús de Nazaret era el Mesías prometido, que vendría en aquel tiempo, y ellos lo rechazaron. Ahora todo obró para bien de los gentiles. Todo obró para bien, y le damos gracias a Dios por todo lo que sucedió. Fue conforme al programa de Dios. Por eso es que Dios tendrá misericordia del pueblo hebreo, porque Dios mismo los cegó. Y ahora, en el tiempo de Jesús, hubo mujeres que vieron el cumplimiento de la venida del Mesías y trabajaron brazo a brazo con él en la obra correspondiente a aquel tiempo de Jesús. Y en todos los tiempos Dios tiene damas, mujeres que sirven a Dios
y que trabajan en la obra de Dios del tiempo en que están viviendo. Así es que, damas, ustedes son bienaventuradas en este tiempo al estar trabajando en la obra de Dios de nuestro tiempo. Adelante trabajando en la obra de Cristo, como las que trabajaron en la obra de Dios de edades y dispensaciones pasadas. Miren, fue una mujer la primera que llegó al sepulcro el domingo de resurrección, y fue una mujer la primera que vio a Jesús resucitado, y fue con una mujer con la primera persona que Jesús habló. Así es que hay bendiciones para las mujeres en el reino de Dios, pero eran mujeres que estaban trabajando en la obra de Dios, no mujeres vagas, mujeres trabajadoras que amaban a Dios y su obra correspondiente al tiempo en que ellas vivieron. Y así también hay mujeres, damas, en este tiempo, jóvenes, adultas y ancianas también, y niñitas también. Y ahora podemos ver a través de la historia bíblica las mujeres que sirvieron a Dios en aquellos tiempos, fueron fieles a Dios y fueron bendecidas por Dios. Las podemos ver en la historia bíblica, pero ¿y dónde están las mujeres de nuestro tiempo? Yo las estoy viendo frente a mí. Ustedes son parte de las mujeres de este tiempo que aman a Dios y sirven a Dios y trabajan en su obra correspondiente a este tiempo final. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean con ustedes y conmigo también, y con Tirso también, y con Benji, y con, por aquí, con Rangel, con Alejandro, y por aquí con el joven también, y con el de la cámara ya, y con todos los varones que están aquí a la parte de atrás, y hay algunos, y para todos los niños también que pueden estar en algún lugar escuchando, que las bendiciones de Cristo, el pacto, sean con todos nosotros y nos use grandemente en su obra en este tiempo final. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, con nosotros Tirso, Ramiro Girón Pinzón, para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Bueno, Dios te bendiga, Tirso, y Dios les bendiga y les guarde a todas.